Capítulo 13. Profesional. Los cuatro jefes de las casas de Hogwarts se quedaron mirando a Harry con incredulidad. Aunque fuera solo por un instante pudieron ver la cara del mismo enemigo al que se habían enfrentado en la última guerra. Todos recordaban con claridad la habilidad magistral de Voldemort en las artes oscuras y su maestría en el arte del combate. Pensar que un chico de 14 años se enfrentó a un oponente así, incluso debilitado, era algo increíble. Las secuelas de la batalla hablaban por sí solas, había grietas por todas partes, la plataforma inferior donde se encontraba el espejo seguía teniendo rastros de agua y lo más importante, el hollín, las superficies calientes y humeantes mostraron que Voldemort había usado Fienfire, un hechizo de fuego oscuro el cual se cree no existía defensa alguna. Pero Harry seguía ahí de pie, un poco despeinado y sus ropas desarregladas pero ileso no obstante. Los profesores tenían tantas preguntas que no sabían ni por dónde empezar, pero Harry se les adelantó. Si no les importa, ¿podemos irnos? Llevo luchando con Quirrell Mort durante quién sabe cuánto tiempo, necesito una ducha y un descanso, dijo con la voz entrecortada por ligeros suspiros de cansancio. Todos miraron al ojiverde con la boca abierta. ¿Qué Quirrell Mort?, preguntó McGonagall atónita. Sí, bueno, teniendo en cuenta que Quirrell había dejado que Voldemort poseyera su cuerpo, no estaba del todo seguro con quién me estaba batiendo en duelo, por lo que en caso de duda, lo llamo Quirrell Mort, dijo con una sonrisa y tono cantarín. Los cuatro profesores siguieron mirando a Harry con la misma expresión. No solo decía el nombre del Señor Oscuro como si fuera un cualquiera, sino que también tenía el valor de burlarse de él de esa manera. Harry suspiró con fastidio, empezó a pensar que iban a estar aquí toda la puñetera tarde. Por suerte para él, su jefe de casa no solo salió de su estado sino que encima soltó un resoplido divertido muy impropio de él, cosa que hizo que sus colegas lo miraran ahora como si fuera el descubrimiento del siglo, pero el profesor de pociones no les hizo caso. Si estás lo suficientemente bien como para bromear, supongo que no necesitas ir con Amapola, dijo con media sonrisa diagonal mueca. Esa declaración sacó a los otros tres de su shock. Ah, no. El señor Potter acaba de pasar por una batalla intensa y podría haber sido maldecido por algún hechizo retardado o peor aún, y si tiene secuelas internas, exclamó furiosa. Harry intentó disuadir a la anciana. Profesora McGonagall, le aseguro que, sin excusas, vas a ir a ver a Amapolla o juro te transformo en una rata y te llevo dentro de una caja, gritó señalando con el dedo. Harry se quedó mirando a su profesora con cara de palo. No es recomendable transfigurar a seres humanos con dolencias o heridas porque podría empeorar su estado siempre y cuando esa persona no es un animago. Su argumento no tiene ningún peso, le dijo. Los otros profesores ahogaron una risita mientras la anciana maldijo en su interior al ojiverde por ser tan buen alumno. Esta debía ser la primera vez en toda su vida que pensaba algo así. Además, nos habríamos ahorrado toda esta situación si hubiera escuchado a Charlus en primer lugar, le dijo con una sonrisa astuta. La anciana Gryffindor tuvo la decencia de sonrojarse. Entenderá que, visto el comportamiento y historial de su hermano, me pareciera absurdo que alguien intentara robar la piedra. Además, estaba acusando a Sevires de ser el ladrón, dijo mientras trataba de ocultar su incomodidad. El profesor de pociones hizo una mueca de rabia al pensar que el pequeño arrogante le estuviera incriminando sin pruebas. Además, habíamos puesto las trampas y defensas por una razón, intentó justificarse. Harry se quedó mirando a la anciana con cara incrédula que decía a gritos, ¿en serio? Luego, se giró para mirar a Sprout, raíz del diablo, una planta inofensiva siempre y cuando sabes a lo que te enfrentas y en caso de peligro rehúye la luz del sol. Luego miro al pequeño Flitwick. Llaves encantadas que tienen que ser cogidas, no era mala idea si no fuera porque un buscador calificado podría llegar a cogerla, por no decir que ni siquiera tuvimos que coger la escobe, usamos el encantamiento de atracción, pasó luego a McGonagall. Un tablero de ajedrez que sorteé simplemente volando encima de él mientras que mis compañeros estaban jugando. Las piezas ni siquiera intentaron bloquearme. Luego paso a mirar a su jefe de casa. Admito que el acertijo era una buena idea,
No muchos magos tienen el sentido común como para tratar de descifrar algo así, aunque si no recuerdo mal Quirrell fue un Ravenclaw en su tiempo. Luego los miro a todos. ¿De verdad me va a decir que eran unas defensas adecuadas cuando 5 estudiantes de cuarto año logramos llegar hasta aquí? Les dijo medio en broma, medio regañándolos. Los 4 se quedaron de piedra. Un estudiante de 14 años acababa de echarles la bronca. Pero a pesar de estar ligeramente indignados tuvieron que reconocer que tenía razón. Harry y sus compañeros eran la prueba viviente de que si ellos pudieron hacerlo, para Quirrell y su amo debió resultar un juego de niños pasar todas estas pruebas. Todos se vieron bastante avergonzados por esto. Todos excepto Severus, el maestro de pociones había podido hacer algo mucho más difícil y mortal con su conocimiento en pociones y las artes oscuras, pero Dumbledore le había pedido un acertijo. Puñetero. Acertijo. Harry suspiró. En fin, ¿podemos irnos por favor? Preguntó con cansancio. Los profesores no dijeron nada, simplemente sintieron mientras se encaminaron hacia la salida seguidos por su estudiante. De camino el profesor medio Goblin no pudo evitar la pregunta que le retorcía la mente. Señor Potter, si mis ojos no me engañaban Quirrell Mort, digo Quirrell, uso Fienfire contra usted ¿verdad? Pregunto. La pregunta llamó la atención de todos. Si así es, exactamente, ¿cómo ha conseguido defenderse? El fuego maldito es algo muy peligroso y no tiene defensa posible, preguntó el antiguo campeón de duelos con un brillo excitado en sus ojos. Harry sonrió. La verdad es que me libré por los pelos, si no fuera por Silena y mi magia Parcel lo más seguro es que hubiera muerto, admitió. No importaba lo hábil o poderoso que era, contra un hechizo como ese sin el contador adecuado habría perdido. Magia Parcel. Pero pensaba que servía para la curación, preguntó Sprout curiosa. Siempre le había gustado el ojiverde por sus capacidades. Cualquier persona dispuesta a seguir el camino de la curación estaba en su libro bueno. No exactamente, la magia Parcel según mi tutor puede dividirse en varias ramas, siendo ataque, defensa y curación. Use un hechizo de la rama defensa que involucra en gran medida la transfiguración y los encantamientos para defenderme. Convoque un muro de agua para parar las llamas y luego se lo tire encima a Quirrell para incapacitarlo pero falle, explico. Ahora fue McGonagall la que se vio muy interesada. ¿Podría ser más específico cuando habla de su magia? Harry suspiró. Verás, tienen que tener en cuenta las características de las serpientes y su efecto en la magia. Las serpientes siempre se han asociado a 2 elementos, el agua y la tierra. Por ello desde tiempos antiguos las serpientes han sido consideradas como un símbolo de la inmortalidad y la vida, de ahí a que muchos mitos, leyendas y religiones antiguas tuvieran como divinidades de la tierra y la curación a las serpientes. Al ser la tierra su dominio, implica en cierta medida la materia de ahí a que parte de la magia Parcel se asocia a la transfiguración. No es muy diferente con los encantamientos pero dicha magia si bien más poderosa es más limitada, siempre está asociada a la misma bestia que la invoca, es decir la serpienta, explicó mientras todos los profesores escuchaban fascinados la explicación del chico. Ya veo, pero sigo sin entender qué relación tiene un culto con su magia, afirmó la anciana Gryffindor. La magia Parcel, en cierta medida, es una magia ritual. La declaración de Harry dejó en shock a los profesores. A pesar de que no necesito elementos, un ritual específico y varios factores ambientales, soy capaz de invocar este tipo de magia a través de Silena gracias al culto de miles de personas a lo largo de la historia. Ciertas religiones han tenido como icono a las serpientes y las han adorado o odiado a lo largo de la historia. Ahora bien, una persona con esa creencia no puede hacer mucho. Pero millones y millones de personas, tanto muggles como magos, eso ya es harina de otro costal. Y insinúa que es capaz de usar, literalmente, la magia porque otras personas creyeron que era posible, preguntó conmocionado el profesor diminuto. Sí, dependiendo de lo lejos en la historia y de qué cultura estemos hablando. Por ejemplo, sé de mi tutor que el culto griego a los dioses Hermes y Esculapio fueron originados por los muggles pero la verdad tras ese culto eran magos Parcel, dijo sorprendiéndolos a todos. Harry soltó una risita.
No sé por qué se sorprenden tanto. El linaje de Salazar Slytherin no era el único que tenía la habilidad de hablar parcel. Ese don es tan antiguo que incluso se remonta a antes del año 3500 AC. Todos siguieron escuchando fascinados su explicación mientras volvían a la superficie. XXXX en la habitación donde se encontraba el Cerberus, el perro de 3 cabezas seguía en un rincón con los barrotes que Harry había creado en su sitio y durmiendo a pierna suelta mientras una arpa jugaba sola una música tranquila y relajante. Roger y Blaise observaron con diversión y preocupación a sus dos amigas, que iban caminando por toda la habitación sin rumbo ni pausa. Isaiah y Daphne estaban muertas de miedo y preocupación por su novio. La rubia Ravenclaw les había dicho que Harry se había ido a por Quirrell, solo. Ambas chicas estaban al borde de la histeria. Pronto un ruido viniendo de la trampilla llamó la atención de todos. Los 4 oyeron el sonido de las plantas retorciéndose y moviéndose en el piso de abajo y luego el silencio. Pero la ausencia de sonido no duró mucho. De pronto Harry salió recto desde la trampilla y aterrizó de pie. El ojiverde ni siquiera tuvo tiempo de hablar cuando sintió 2 cuerpos impactarlo de lleno y casi tirarlo al suelo. Cuando se recuperó de la sorpresa vio que eran Daphne y Isaiah, las dos lo estaban abrazando con fuerza y temblando ligeramente. Harry se sintió mal al pensar que había hecho que se preocuparan y las abrazó en sus brazos. Bueno, parece que Quirrell no era tan duro, exclamó Roger con una sonrisa de oreja a oreja. El ojiverde se encogió de hombros. Tuve más problemas cuando Voldemort decidió intervenir, dijo. Isaiah y Daphne que seguían en sus brazos levantaron la cabeza de su pecho y miraron el pelinegro con los ojos como platos. Roger le estaba mirando con la mandíbula colgando y Blaise también tenía los ojos abiertos de par en par pero supo controlar sus emociones. ¿Me estás diciendo que enfrentaste tú solo a Voldemort?, preguntó susurrando. No exactamente, Quirrell estaba poseído por Voldemort, tenía su cabeza detrás del cráneo y lo ocultaba con su turbante. La explicación les envió escalofríos por la espalda. Si de por sí la imagen mental no fuera ya bastante repugnante, la idea de haberlo tenido como profesor de DCAO, parcialmente, era bastante preocupante. El grupo se dio la vuelta y observaron que los profesores acababan de salir por la trampilla. Por muy interesados que estén en la historia del señor Potter, quiero que todos ustedes se vayan directamente a la enfermería. Sin excusas, se apresuró a gritar al final cuando vio a Roger abrir la boca. XXXX había pasado más de una semana desde que Quirrell intentó apoderarse de la piedra filosofal y el director de Hogwarts estaba sentado en su despacho a la espera de sus invitados. Harry había frustrado sus planes, otra vez. El anciano había pasado todo el año planeando una situación concreta, que Charlus se enfrentara a Quirrell y probara su valía. Todo era perfecto. Le había contado el secreto de la piedra a Hagrid sabiendo perfectamente que el hombre, si bien muy amable y leal, era incapaz de guardar un secreto aunque la vida le fuera en ello. Luego, con la ayuda de los profesores, habían colocado unas trampas muy específicas para defender la piedra. La raíz del diablo podría ser fácilmente sorteada con un hechizo, Lumos Lex. La prueba de las llaves sería fácil para Charlus siendo un cazador natural. El ajedrez podía ser sorteado con la ayuda de Ron Weasley que era un gran jugador. El troll de Quirrell no sería un problema. Dumbledore supuso que sería derrotado con anterioridad por el profesor y que los niños no tendrían que enfrentarse a él y finalmente, la prueba de Snap. Dumbledore tuvo que pasarse horas discutiendo y tratando de convencer al profesor de pociones que poner trampas, maldiciones letales y venenos por toda la habitación era una exageración y que con un simple acertijo era suficiente. Es más, el mismo acertijo y las pociones habían sido dispuestas para que solo Charlus fuera capaz de ir a la última habitación y enfrentarse a su enemigo mortal. ¿O sí? Dumbledore había sabido todo este tiempo que Quirrell estaba poseído por Voldemort pero pensó que sería una gran oportunidad para ver el potencial en batalla del pelirrojo. Al final, todos sus preparativos y planes no habían servido de nada. Harry y sus amigos fueron los que detuvieron la amenaza y recibieron 100 puntos cada uno por detener un aspirante a mortífago.
Y lo peor de todo es que Albe sospechaba que Harry había descubierto sus intenciones. No estaba seguro, pero la mirada que le dio el ojiverde cuando le pidió un resumen de los hechos le hizo disparar las alarmas. Esa mirada y esa media sonrisa disimulada gritaban por sí solas: lo sé todo. El anciano suspiró mientras masajeaba sus sienes para aliviar el dolor de cabeza que le producía al recordar los últimos días. Era mejor dejar esos pensamientos de lado y concentrarse en la reunión venidera. Fue entonces cuando oyó que alguien estaba llamando a su puerta, hablando del diablo. Adelante. La puerta se abrió y una pareja entró, una pelirroja y un pelinegro. Hola Dumbledore, dijo el hombre con una sonrisa. El anciano les devolvió la sonrisa. Adelante James. Hola Lily. Espero que podáis perdonarme por llamaros tan de repente. La pareja se sentó frente al anciano y su escritorio. Hacía años que no habían venido aquí y la pareja se sintió un tanto nostálgica. ¿Ha pasado algo?, preguntó la madre preocupada. La conversación que tuvieron los con McGonagall el noviembre pasado seguía fresca en su mente y temía que Charles hubiera hecho otra tontería, o peor, que Harry se hubiera enfrentado a otro troll. No, en absoluto, se apresuró a decir el anciano. Era una absoluta mentira, pero había logrado convencer a todos los involucrados de que era mejor guardar el secreto para no crear una conmoción o un incidente más grande. El director no sabía que era más conveniente para Harry el que el incidente de la piedra no se hiciera público. La posibilidad de que enviaran a Errores al castillo seguía pesando sobre sus cabezas. Era solo que quería tener una charla con los dos sobre algo que descubrí durante este curso, sobre Harry, preciso al final. ¿Has descubierto dónde viven Hydres y él?, preguntó James con fuerza mientras Lily miró al anciano con ojos expectantes. La amenaza que el viejo desconocido le lanzó a James hace 2 años seguía picando en su orgullo. Había intentado usar sus contactos dentro del ministerio y el cuerpo de Errores para descubrir quién era en realidad, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Por desgracia, tan rápido como apareció la idea, fue aplastada por la negación del director. Me temo que no. He intentado usar mis contactos en el ministerio para encontrar su dirección. Por desgracia me encontré con un problema de lenguas, admitió desanimado. La pelirroja lo miró desconcertada. ¿Lenguas? Si el idioma es el problema, ¿no sería suficiente usar un hechizo o pedirle a alguien que lo traduzca? Era bastante simple en la mente de la mujer, a menos que esté escrito en ruso o en alguna lengua árabe. Debería ser bastante fácil. Dumbledore suspiró. Me temo que solo un número muy limitado de personas podrían traducirlo. Para ser exactos, solo un mago parcel puede hacerlo, admitió. Los padres lo miraron incrédulos. ¿Me estás diciendo que existe un modo de escribir el lenguaje de las serpientes?, preguntó James. Al parecer, hace tiempo, he intentado encontrar un libro sobre la magia parcel para saber cómo vuestro hijo había conseguido curar a los señores Weasley. Conseguí hacerme con un grimorio bastante viejo, pero por desgracia no me sirvió de nada. El lenguaje era incomprensible para mí. Pude reconocer más tarde la misma lengua usada para indicar la casa donde vive Hydres. Lo peor es que los registros del ministerio están encantados y han aceptado la prueba escrita en parcel, por lo que, técnicamente, el ministerio tiene registros de la morada como indica la ley, pero la realidad es que nadie sabe dónde está su casa. O al menos, nadie que yo sepa. Los amigos de Harry podrían saberlo, pero dudo mucho que vayan a decírmelo, dijo con pesar. Lily se desanimó de golpe y James maldijo la estupidez del ministerio por no ponerse al día con estas cosas. La triste historia de todo esto era que ni siquiera podían enviarle una carta, o al menos eso creían. Cuando era periodo escolar los búhos que enviaban llegaban a la escuela, pero durante las vacaciones, los búhos siempre volvían con las cartas que enviaban porque no podían encontrar al destinatario. Entonces, ¿qué descubriste?, preguntó el pelinegro. El anciano abrió un cajón de su mesa y puso delante de la pareja un objeto muy similar a una ensaladera. El recipiente era de plata con bordes definidos y tenía tallado por los lados unos fénix por toda la superficie, además de varias runas talladas por todo el borde superior. Lily y James reconocieron el objeto enseguida. Era un pensadero,
un objeto muy raro que permitía almacenar los recuerdos para verlos desde otra perspectiva. La familia Potter también tenía uno, pero era enteramente hecho de piedra y no podía ser movido pues había sido hecho a partir de una roca pegada en el suelo. La pareja se quedó mirando al anciano mientras ponía la punta de su varita en una de sus sienes y empezó a sacar poco a poco de ella un pequeño hilo de plata. Cuando la substancia etérea estaba totalmente fuera, Dumbledore la dejó caer en el pensadero. No tuvo que esperar mucho antes de obtener una reacción, el recipiente empezó a llenarse por un líquido de plata. Como último toque, el anciano golpeó ligeramente los lados del pensadero con su varita antes de obtener la reacción esperada. Como si el líquido hubiera cobrado vida, se levantó del recipiente y empezó a tomar forma. Después de un minuto, el líquido se había solidificado formando un disco, flotando encima del pensadero y una imagen empezó a formarse sobre su superficie. La imagen que Lily y James vieron fue una habitación vacía con solo un espejo en ella. Ambos estuvieron confundidos por esto pero pronto se vieron profundamente interesados cuando vieron a su primogénito entrar en la habitación pero no podían oír nada. Vieron cómo Harry se puso delante del espejo leyendo la inscripción en el marco del espejo antes de bajar la mirada y abrir los ojos de par en par. Lily y James pudieron ver que lo que vio en el espejo era a sí mismo, aunque una versión ligeramente diferente de él, más mayor, junto a un gran grupo de personas. Algunas pudieron reconocerlas como el propio Hydres, junto a algunos miembros de su equipo de Quidditch, pero lo que les sorprendió fue que ellos mismos también estaban en la imagen, junto a Rosie y Charles. Los dos se quedaron sorprendidos mirando la imagen unos segundos hasta que Dumbledore volvió a golpear con su varita el pensadero y la imagen desapareció mientras que el disco volvió a su estado líquido y cayó de nuevo dentro del recipiente. Bien, supongo que tendréis algunas preguntas, dijo con un tono de abuelo. ¿Qué era eso, Albus?, preguntó James confundido. Lo que viste fue uno de mis recuerdos, en concreto, el momento en el cual Harry miró en el espejo de Ois. El anciano, viendo la confusión de la pareja, decidió que una explicación era necesaria. Veréis, el espejo es uno de los artefactos mágicos más increíbles del mundo. Cuando uno se mira a sí mismo en él, es capaz de observar la imagen del mayor deseo de su corazón. No importa cuánto lo quiera negar uno, el espejo le mostrará su mayor anhelo. Fui capaz de encantar el espejo para poder observar lo que más desean aquellos que se miran a sí mismos en él sin tener que observar mi mayor deseo. Imaginaos mi sorpresa al veros a los dos en él cuando Harry se puso delante, explicó con una sonrisa, eso sí significa que Harry. Las palabras de Lily se atascaban en su garganta solo de pensarlo. Dumbledore asintió con una sonrisa amable. Sí. Al contrario de lo que podríamos haber pensado en un principio, creo que puedo decir sin duda alguna que Harry, en el fondo, os sigue queriendo a los dos. El silencio reinó en el despacho por unos instantes hasta que los sollozos contenidos de Lily se hicieron poco a poco más audibles. La pelirroja tenía las manos en la boca, las lágrimas cayendo por sus mejillas y temblaba. La mujer no se sentía triste, nada más lejos de la verdad. Dumbledore acababa de desmentir uno de los mayores miedos de la mujer. Ella había sido ciega y estúpida, al dejar a Harry de lado todo por los logros de Charles, se había comportado como esas estúpidas parejas puristas regodeándose de su superioridad. Lily se había dejado arrastrar por la corriente, con toda la popularidad y el prestigio de Charles y fue el mayor error de su vida. Dio gracias a que no había apartado a la pequeña Rosie de la misma manera porque sabía que, si se hubiera enterado ahora de lo que hizo, jamás se hubiera perdonado a sí misma. Pero el saber ahora que, a pesar de todo el dolor que había infligido a su hijo, en el fondo, su hijo seguía queriéndolos en su vida hizo que la mujer rompiera en lágrimas dando gracias a cualquier Dios por este pequeño rayo de esperanza que le acababan de dar. Por primera vez en 2 años, sintió como si pudiera respirar la vida de nuevo. James al lado de su mujer supo guardar mejor la compostura pero aún así pequeños desgarros amenazaban por caer por sus ojos y se quitó las gafas para secarse las lágrimas antes de que éstas cayeran.
Había pensado hasta ahora que su arrogancia y estupidez habían causado la pérdida de su hijo, se había comportado igual que cuando era un adolescente, como un completo arrogante niñato sangre pura, pero al parecer aún había esperanza para su familia. El pelinegro se puso de nuevo las gafas y acercó a su mujer con su mano para abrazarla mientras miraba al anciano. ¿Estás seguro de esto, Alves? No. No creo que podamos soportar falsas esperanzas a estas alturas, dijo en un tono vacilante mientras Lily, que estaba agarrada a su marido, se recuperó lo suficiente como para mirar al director. El espejo no puede ser burlado, pude haberlo manipulado para ver lo que otros veían en él, pero la imagen es totalmente genuina, aseguro. Una sonrisa empezó a formarse en los rostros de los padres poco a poco. Esto nos lleva al segundo tema del que quería hablaros. Lily quería proponerte algo que nos podría ayudar a los dos. James y Lily se sorprendieron. Verás, a pesar de que cabe la posibilidad de reparar el puente entre Harry y vosotros, está claro que llevaría tiempo que ambos no tenéis. Ambos se vieron un poco alterados y James tomó la palabra. Dumbledore, sabemos que puede tomar mucho tiempo para que nos perdone, pero no nos importa. Se os olvida un hecho importante, James. Haidres, el nombre del mago milenario, hizo que ambos padres fruncieran el ceño. Actualmente es la persona quien tiene la custodia legal y a pesar de nuestros intentos, no tenemos ni idea de dónde vive. Durante el año, Harry pasa casi 9 meses en la escuela y el resto del tiempo está con ese hombre en su casa. ¿Cómo esperáis reparar vuestra relación con Harry si ni siquiera podéis verlo de forma seguida?, preguntó con tono preocupado. Ambos se preocuparon al darse cuenta de su situación. Charlus podría. Lily empezó. El director la interrumpió de inmediato. Charlus odia a Harry y Harry apenas tolera a Charlus debido a su complejo de superioridad y su arrogancia. El padre iba a decir algo. Y, no intentéis negarlo, sabéis que es verdad. James cerró la boca y su protesta murió de golpe. Por desgracia no podía negarlo. Charlus era incluso peor que él mismo cuando tenía su edad. Lo peor era que la culpa era suya y de Lily, siempre lo habían mimado y consentido demasiado, otro de sus fracasos para añadir a la lista interminable. El hijo pelirrojo de los Potter desde pequeño pensó que por ser el niño que vivió era mejor que los demás, y la gente a su alrededor no hicieron nunca nada para desmentirle. Magos y brujas por igual siempre le habían aclamado como un héroe y figura cada vez que lo veían. Lily bajó la cabeza avergonzada por el comportamiento general de su hijo y James suspiró. ¿Qué propones entonces? La expresión de Dumbledore era una de total seriedad, aunque por dentro estaba sonriendo como un niño con un juguete nuevo. Ahora tenía a los Potter donde quería y iba a ser fácil convencerles de su propuesta. Bueno, iba a tener que informarles sobre el caso de Quirrell, no toda la verdad, solo la parte donde su primogénito se enfrentó al profesor poseído. Lo más seguro es que iba a recibir la madre de todas las broncas, pero era mejor que admitir que puso en marcha toda esta situación para un único propósito, poner a prueba a Charlus. Le dijo la situación a Hagrid sabiendo que no podía guardar un secreto y animó a Charlus a hacer amistad con el medio gigante. Siempre era bueno tener a alguien del personal de tu parte, o al menos eso le dijo Dumbledore. El pelirrojo, siendo naturalmente curioso, iba a investigar todo el asunto y por último puso las defensas específicamente para probar a Charlus, para evaluar su capacidad para tratar una situación peligrosa bajo presión. Sí, si admitía abiertamente toda la verdad, no iba a salirse con un rapapolvos. Lily iba a matarlo de forma lenta, cruel y dolorosa. Mientras en el despacho del director el ambiente era uno de total seriedad, en los terrenos del castillo, las emociones estaban por los aires. Potter tiene el quaffle, esquiva a Rootmoor, pasa el balón a Gringers, la chica se acerca a los aros marca. 140-0 para Slytherin. En el campo de Quidditch se estaba jugando el último partido de la temporada. Hufflepuff versus Slytherin y las serpientes iban ganando por un margen muy amplio. Aún así,
Slytherin estaba bajo una gran presión. Cedric Diggory había estado a punto de coger la snitch 2 veces. Fue solo la intervención conjunta de los bateadores y el buscador de Slytherin que el partido aún no había terminado. Harry había estado en lo cierto. Hufflepuff no podían ganar la copa y lo sabían, pero aún así estaban decididos a como mínimo ganar el partido si podían. Harry volvió a centrarse en el terreno de juego y aceleró para intentar arrebatarles el quaffle a los cazadores de amarillo y negro. El estadio estaba lleno por los gritos y los ánimos de todos los alumnos de la escuela. Los Slytherin animando en júbilo, esperando con ansias el momento en el que los declararan ganadores por 4 años consecutivos, mientras que las otras 3 casas animaban al equipo Hufflepuff. En una de las torres del estadio reservadas para las familias de los jugadores, se encontraban 3 madres mirando a sus hijos con orgullo. ¿Todos los partidos son así?, preguntó Narcisse. Sí, la mayoría de las veces suele ser una masacre unilateral, contestó divertida Melisandre Sabini. La mujer rubia resopló. Debe ser terriblemente aburrido para ellos en ese caso. No siempre, contestó Samantha Gringres. Normalmente el equipo de Roger suele darles problemas, aunque solo porque es el único capaz de marcar en contra de Blaise. Un solo jugador no hace mucha diferencia, aunque quizás si hubiera entrenado más a su equipo como lo hizo Harry hubieran podido ganar en su contra, argumentó Narcisse. O lo intentó, pero se negaron. Puede que Roger sea el capitán de Ravenclaw, pero no ha conseguido ganarse el mismo nivel de respeto que tiene Harry, dijo la madre de Daphne. Tampoco puedes culparlos. Blaise me dijo que el entrenamiento de Harry era casi espartano. Me sorprende que Daphne no se haya quejado, dijo la matriarca Sabini. Oh, por favor, Daphne no es una flor delicada, dijo Narcisse. Además, Daphne llevaba años deseando entrar en el equipo, pero debido a la mentalidad estúpida de los puristas sobre las mujeres no lo intentó por miedo a ser rechazada, explicó Samantha. En la sociedad mágica, los sangre pura más tradicionales consideraban que la mujer tenía la obligación de quedarse en casa para hacer las labores del hogar y obedecer a su marido en todos sus comandos. Cuando los puristas reinaban a Slytherin, el equipo de Quidditch jamás habría considerado la posibilidad de incluir a una mujer entre sus filas. Aún más si era realmente buena, en su mente donde el hombre estaba por encima de la mujer, no podían permitir que sus pociones fueran amenazadas por el sexo débil. Unos tontos con el ego muy frágil. Si les preguntabas a estas 3 mujeres, atención, voy a indicar ya mismo que soy un partidario incuestionable sobre la igualdad hombre-mujer, la única razón por la que he usado estas palabras en concreto es porque no tengo otra forma de decirlo o explicarlo. Pues realmente he elegido el momento idóneo para entrar en el equipo, dijo la morena con una sonrisa. Las 2 rubias miraron a Melisandre con suspicacia. ¿Tienes algo que contarnos?, preguntó Narcisse. La matriarca de origen italiano las miró con picardia. ¿Sigues considerando a Harry como un hijo?, preguntó. Narcisse se sintió un poco vacilante. Bueno, pues puedo decir que vamos a ser 3 madres muy orgullosas. Nunca he estado tan contenta de pedir la nacionalidad inglesa, dijo en un tono jovial. Narcisse y Samantha miraron a su amiga confundidas hasta que la mujer Black recordó cuál era el sueño del ojiverde y sus ojos se abrieron como platos. ¿Quieres decir que, ni siquiera acabó la frase, la sonrisa de oreja a oreja de Melisandre fue toda la respuesta que necesitaba? La madre de Daphne miró con extrañeza a ambas mujeres hasta que Narcisse con una sonrisa de oreja a oreja le explicó la situación. De vuelta en el campo de juego, las serpientes tenían la victoria asegurada. Aunque Diggory cogiera la snitch, seguiría habiendo una diferencia de 20 puntos, cosa que acabó sucediendo cuando se deslizó entre los 2 Bloothairs y cogió la snitch bajo las narices de Jacob. 170 a 150. Slytherin gana la copa, gritó el comentarista, aunque la última parte con desánimo. Desde que empezó como comentarista de Quidditch cuando llegó a la escuela, este era el 3er año que declaró a las serpientes como ganadores. Daphne se precipitó hacia su novio en pleno vuelo y lo abrazó con un largo beso que generó varios silbidos de los hombres y maldiciones de las mujeres entre la multitud. Todo el equipo estaba celebrando entre ellos bajo los gritos de euforia de los Slytherin y los aplausos educados de las otras casas.
El momento entre los dos fue roto cuando Blaise puso sus brazos tras los cuellos de sus dos amigos. Vale parejita, podréis morrearos después que vais a poner a esa ya celosa. Además, tenemos que recoger la copa. Otra vez, gritó con entusiasmo al final. Harry y Daphne descendieron entre risas hacia el suelo del campo donde los esperaban los maestros. La copa de oro de Quidditch estaba situada encima de un pedestal con los 4 jefes de casa de la escuela a su alrededor y Hutch mirándolos con una sonrisa de oreja a oreja. Harry le extrañó un poco. Generalmente la mujer siempre estaba contenta, pero esta vez el ojiverde pudo percibir la euforia saliendo a raudelis de la instructora de vuelo. Harry decidió dejarlo de lado por el momento y observó cómo McGonagall con una expresión pétrea le entregó la copa a Snape, que tenía una sonrisa condescendiente en su rostro disfrutando ampliamente del momento. El profesor de pociones se acercó entonces hacia su equipo y le tendió la copa a su capitán, que estaba rodeado por sus compañeros. Enhorabuena, señor Potter, voy a disfrutar enormemente de tener la copa en mi estudio por 4 veces consecutiva, dijo con una pequeña sonrisa. Harry sonrió de oreja a oreja mientras cogía la copa y se dio la vuelta antes de levantarla en alto, ganándose los gritos de felicidad de su casa y aplausos del resto de la multitud, sus compañeros saltando con sonrisas enormes en sus rostros llenos de emoción por el momento. Harry le tendió la copa a Johanne para que se la fueran turnando entre ellos. El ojiverde iba a seguir con el ánimo festivo hasta que vio a la señora Hutch acercándose hacia él. Señor Potter, señor Sabini, señorita Gringotts, les agradecería que me siguieran, hay unas personas que quieren conocerles, dijo apenas conteniendo su emoción. Los 3 se quedaron bastante sorprendidos, pero asintieron en silencio y la siguieron. La instructora de vuelo se acercó al equipo de Hufflepuff. Todos parecían un poco bajos de ánimo, pero tenían una sonrisa satisfecha en sus rostros sabiendo que habían jugado lo mejor que podían. La mujer le pidió a Cedric que la acompañara junto a los demás y los 5 salieron del campo de juego, los 4 adolescentes sin saber a dónde iban. El grupo se paró cerca de los vestuarios de Slytherin donde los estaba esperando Roger y un hombre desconocido. Iba vestido con un traje con corbata y un sombrero en sus manos, era bastante corto de midas y con la cabeza calva. Ese fue un partido increíble, señor Potter, no hay duda de que ha entrenado muy bien a su equipo. Mis felicidades por su victoria, señor Sabini, señorita Gringotts. Una pena, señor Diggory, pero aún así ha jugado espléndidamente, dijo con entusiasmo y una voz sorprendentemente grave para su tamaño. Los 5 adolescentes se quedaron mudos ante el hombre sin saber qué decir. Harry, siendo el que estaba frente al grupo, decidió ser el portavoz y romper el incómodo silencio que amenazaba por instalarse. Gracias, señor. Oh Dios, disculpad mis modales. Me llamo Rohan Petersen, ojeador del equipo nacional de Quidditch Sub-17, se presentó tendiéndole la mano. Los jugadores se quedaron mudos. Harry casi sintió su corazón detenerse por unos instantes. Sorprendido y conmocionado le tendió la mano vacilante. Un placer, logró decir. Por suerte Rohan le sobraba el entusiasmo y siguió hablando mientras sacudía con fuerza la mano del ojiverde. Oh no, el placer es todo mío. Repito, un gran partido. La señora Hutch me ha dicho que todos sois unos de los mejores jugadores que esta escuela ha producido y por ello tengo una propuesta para todos ustedes. Me gustaría ofrecerles un puesto en el equipo nacional Sub-17 que jugara para la Copa del Mundo este verano. Harry notó cómo su corazón se detenía por segunda vez. Lo dice en serio, dijo con voz temblorosa sin poder creérselo. Por supuesto. Nuestro país necesita talento en este momento, llevamos 44 años sin ganar ni una sola vez. Necesitamos a jugadores como vosotros para representar a Inglaterra este verano y posiblemente en la Copa del Mundo profesional dentro de 3 años, aseguró. El corazón se le detuvo por tercera vez. Apenas podía creérselo, su sueño estaba literalmente a su alcance. Por desgracia había alguien que tenía que chafarles el momento. ¿Pero qué hay de la escuela? ¡Hay! Gritó Roger al final cuando recibió 4 golpes de todos sus compañeros. ¿A quién le importaba? Podía ser un estudiante modelo, pero si hacía falta dejar sus estudios para poder jugar, Harry iba a hacerlo sin pensárselo 2 veces.
No se preocupe, ya he conseguido el permiso de la junta directiva y de sus jefes de casa. Por desgracia el directo estaba ocupado y no pude verlo, pero en teoría no debería haber problema. Los partidos se juegan durante el verano en su mayor parte, por lo que no debería haber problema, aseguró con impaciencia y un tono suplicante. La sonrisa del hombre era rígida y parecía que se iba a morir ahí mismo si rechazaban la oferta. Los 5 se quedaron en silencio durante un buen rato, procesando sin poder creérselo la oferta y oportunidad que les estaban dando, hasta que Harry le mostró a Rohan la sonrisa más grande que había visto nunca. «Ex, profesionales Joe». El grito de Roger resonó por todo el compartimento del tren mientras abría una botella de whisky de fuego y derramó su contenido en 6 vasos. Menos mal que Harry había insonorizado el compartimento o todo el tren no hubiera oído, aunque en este momento le daba igual. La Copa del Mundo Sub-17, nuestro primer paso a las ligas profesionales, casi no puedo creérmelo, dijo Harry para sí mismo con una sonrisa aturdida. Podía enfrentarse a un mortífago y a Voldemort sin pestañear, matar a varios hijos de puta fríamente a sabiendas de que se lo merecían y era necesario, pero en este momento, cuando pensaba que acababa de dar el primer paso para cumplir su sueño, se sentía como si las piernas le fueran a fallar. Menos mal que estaba sentado. Pues créetelo, hermano, la selección nos ha elegido a nosotros, dijo Blaise con una gran sonrisa, pasando un brazo detrás de la cabeza de Harry para despertarlo de su aturdimiento. Pareces muy confiado, sobre todo para alguien que se despertó hace unos días y se echó a llorar, dijo Daphne con una sonrisa malvada. Oye, tenía una buena razón, pensé que todo había sido un sueño, dijo con un estremecimiento, fue de lejos el peor momento de su vida. Una risa llamó la atención del grupo y todos se giraron para mirar al estudiante de Hufflepuff que se había acoplado al grupo. No eres el único, toda la situación es surrealista. Recuérdame por qué estás aquí, preguntó Roger. Roger, no seas maleducado, gritó Isaiah. ¿Qué? Es cierto, se ha acoplado sin permiso. Jai, déjate golpearme, joder, gritó indignado después de que la rubia le diera una colleja. Disculpa a nuestro amigo idiota, se cayó de cabeza al suelo cuando era pequeño, dijo Harry. El chico Davis estuvo a punto de gritar, pero la mano levantada de Isaiah lo disuadió. Pero en serio, ¿por qué has decidido juntarte con nosotros? Ya sabes, vamos a estar jugando juntos, pensé que podríamos empezar a conocernos, dijo con una sonrisa. Harry sonrió amablemente. Eso está muy bien y ahora puede decirme la verdad. Y la amabilidad fue sustituida por la picardia. Cedric suspiró. Vale, está bien, estoy huyendo de mi novia, admitió. Wow, recién nos enteramos que estaremos jugando como profesionales y ya le has puesto los cuernos, preguntó Blaise con falsa sorpresa. ¿Qué? No, no es eso, bueno, tiene que ver sobre el tema. Pero no le he sido infiel, gritó mientras se sonrojaba avergonzado. Entonces, preguntó Roger. El chico ya sabía quién era ella, Cho-chan, la buscadora de su propio equipo, aunque tampoco era como si fuera un secreto, toda la escuela lo sabía. Bueno, sabéis que el señor Petersen nos ha pedido que guardemos silencio sobre todo esto hasta que se anuncie públicamente, todos asintieron. Pues no he podido parar de reír y sonreír y Cho me ha estado persiguiendo para que le cuente el porqué. Harry parpadeó confundido. Cedric, no creo que haga falta ir tan lejos, yo se lo conté a Isaiah, dijo mientras abrazaba a su novia con un brazo. El Hufflepuff gimió. No es ella la que me preocupa sino su mejor amiga, Mariette Aiken. Cho se lo cuenta todo y es una cotilla que no sabe guardar un secreto. La respuesta del chico se ganó las risas de todos dentro del compartimento. El chico estaba tan batido por su novia. ¿Cuándo empezáis los entrenamientos?, preguntó Isaiah. Mañana, contestaron todos a la vez. Tan pronto, gritó sorprendida. El primer partido es en una semana, la selección sub-17 es más pequeña que la profesional pero aún así bastante grande. Los intervalos entre cada partido son bastante cortos, una semana a lo sumo, contestó el ojiverde. ¿Habéis pensado ya cómo se lo vais a decir a vuestras familias?, preguntó Cedric. Roger resopló. A estas alturas ya deben saberlo,
Nuestros padres son amigos y el abuelo de Harry siempre se entera de todo. H.I. En serio, ¿qué manía tenéis con golpearme? Dijo Roger. Tenías que abrir la boca. Susurró ella con veneno en su voz. Roger se estremeció al oírla y aún más cuando vio la mirada mortal de Daphne. Reitero, ¿porque somos amigos suyos? Preguntó Blaise y Harry suspiró. Abuelo, pero yo pensaba que... Harry interrumpió a Cedric. Es complicado. Prefiero no hablar del tema. Oh, vale, está bien, dijo el chico un poco incómodo. No es personal, Cedric, pero no te conozco lo suficiente como para contarte esto, dijo con un tono de disculpa. Cedric no dijo nada pero asintió haciéndole saber que lo entendía. Por suerte el ambiente incómodo no duró mucho tiempo y todos se apresuraron a brindar, beber y celebrar por el futuro brillante que les esperaba a los futuros jugadores profesionales. El tren llegó a la estación por la tarde. Harry se cambió rápidamente su túnica de la escuela por unos pantalones y chaqueta negros junto a una camisa verde y guardó el resto en su baúl antes de reducirlo. Cuando todos estuvieron listos se dirigieron fuera a reunirse con sus familias. Al salir, lo primero que vio Harry, muy a su pesar, fue a Charles haciendo varias poses para las cámaras, lo más seguro esperando entregar alguna exclusiva. El ojiverde ignoró convenientemente al chico. Bueno chicos, nos veremos mañana en el campo de Quidditch, dijo Cedric mientras se daba la vuelta y se despedía de todo el mundo. Hasta mañana Cedric y no llegues tarde, dijo Blaise en broma. El grupo empezó entonces a buscar a sus familiares y no tardaron mucho en encontrarlos, aunque Harry se sorprendió de ver a una persona nueva entre los adultos. Me alegra volver a verle, señor Longbottom, saludó Harry cortésmente. El hombre se echó a reír y ignorando completamente la mano del ojiverde lo atrajo hacia él para darle un abrazo de oso. Déjate de señor Longbottom, eres el ahijado de mi mujer y la persona que me ha devuelto mi vida, dijo antes de soltarlo. Llámame Frank. Papá. El patriarca Longbottom se giró de nuevo y vio a su hijo corriendo hacia él con una enorme sonrisa que correspondió antes de abrazar a su hijo. Harry sonrió ante la escena. Antes de darse la vuelta, Neville había soñado durante años este momento, ver a sus padres recogerlo en la estación como las demás familias, era mejor dejarlos a lo suyo y no meterse. Decidió volver con su grupo y se acercó a Isaiah y Narcisse que estaban compartiendo un abrazo. La madre Rubio al verlo se separó de su hija y le dio un enorme abrazo de bienvenida. Bienvenido y felicidades, dijo feliz. Harry se rió entre dientes. Así que ya os habéis enterado. Así es, Melisandre me lo dijo en tu último partido de Quidditch, aunque parece que tu abuelo ya estaba al tanto desde hace tiempo, pero no quería fastidiar la sorpresa, admitió mientras se separaba de su hijo adoptivo. Harry iba a hacer algún comentario pero fue interrumpido por la sensación de alguien abrazándole por la cintura. Al girar la cabeza, vio una niña pequeña de ojos verdes y pelirroja mirándolo con una sonrisa de oreja a oreja. Con una sonrisa, Harry se dio la vuelta y la cogió en brazos antes de darle un beso en la mejilla. Hola Rosie. Harry, la niña abrazó el cuello del pelinegro con fuerza mientras el hermano mayor se reía de buena gana del comportamiento inocente de la niña. Mientras los dos hermanos se ponían al día, el grupo de padres y hijos detrás del ojiverde observaban con una sonrisa la situación y en algunos casos, la curiosidad. Pero de la misma manera, desde el lugar de donde vino la pequeña pelirroja, se encontraban una pareja casada viendo con felicidad y anhelo a la pareja de hermanos deseando poder estar con ellos. Por desgracia sabían muy bien lo que iba a pasar cuando se acercaran. Harry iba a ignorarlos por completo y se iba a dar la vuelta como si no estuvieran, por ello decidieron esperar y dejar a la pequeña Rosie disfrutar del momento con su hermano mayor. Además, si todo iba bien, en unos meses iban a poder empezar a reconstruir su relación con su primogénito. Por otra parte, al lado de Lily y James se encontraba Charles mirando con absoluto odio a su hermano. El primer año del chico había sido un absoluto desastre. A nivel académico, había pasado por los pelos pero en cuanto su madre viera sus notas, solo de pensarlo empezaba a sudar, sino también a lo que su reputación se refería.
Todos lo comparaban constantemente con su hermano mayor, cosa que siempre lo enfurecía. Harry era listo, talentoso y popular, sobre todo con las damas, todo lo que él mismo debería ser. Era el niño que vivió entonces porque las cosas no eran como él quería. Otro hecho, incidente que ocurrió poco antes de Navidad en relación con su hermano, también lo había dejado un poco confuso y enfadado por alguna razón, pero este no era momento para pensar en ello. Los tres vieron cómo Harry dejaba a Rosie en el suelo y se dieron un último abrazo antes de despedirse, y el ojiverde se alejó seguido por el grupo a alguna parte, lo que habrían dado James y Lily por saber a dónde se dirigía y sobre todo, para que volviera con ellos a su casa. Bienvenido, saludó Salazar desde su mesa de trabajo. Harry sonrió mientras veía al anciano desde la puerta de su despacho. Hola, abuelo, dijo antes de entrar y cerrar la puerta. El ojiverde cruzó el enorme despacho del viejo mago, lleno de estanterías y libros, hasta sentarse en una silla delante de la mesa de madera negra donde solía trabajar. Me gustaría hablar contigo sobre varias cosas, pero primero y ante todo, felicidades, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. La selección sub-17 es tu primer paso para cumplir tu sueño. Harry le devolvió la sonrisa. Sí, estoy tan emocionado por este verano, vamos a estar entrenando a fondo para ganar. Salazar sintió feliz por su nieto. Desde que le había regalado su escobe para su 7º cumpleaños, no había pasado un solo día sin que Harry estuviera surcando los aires con ella. Siempre había hablado de entrar en un equipo profesional y de jugar con sus amigos. El anciano no podía estar más feliz de que su objetivo estuviera cada vez más cerca. Se merecía ser feliz. Salazar miró a su nieto con expresión seria. Supongo que vas a estar ocupado durante la mayor parte del verano, lo que significa que vas a tener poco tiempo para tus estudios, dijo con suspiro. Harry se asustó, pensando que había decepcionado a su abuelo. El viejo no estaba hablando de sus estudios escolares, iba más adelantado académicamente que cualquier otra persona de su año, sino de su práctica con la magia parcel. Abuelo, te juro que cuando acabe con la temporada voy a comprometerme a fondo con tus lesiones. No voy a dejarlo de lado. El chico se apresuró a decir, pero se cayó de golpe cuando Salazar levantó una mano pidiéndole que parara. Tranquilo, sé perfectamente que te tomas nuestro legado como magos parcel en serio. Normalmente no tendría problemas con que jugaras a Quidditch y al final de la temporada te pusieras al día con tus estudios, pero este verano vamos a tener un problema porque, bueno, me voy. Harry se quedó con la mente en blanco intentando procesar las palabras que le había soltado su abuelo con tanta naturalidad. ¿Qué? Coco, ¿cómo que te vas? Gritó al final. Salazar suspiró. En algún momento durante el verano tendré que irme durante unos meses. Desde que me enviaste tu carta hace una semana sobre tu encuentro con Voldemort he tenido algunas dudas que deben ser aclaradas. Por desgracia, las respuestas que busco no están en Gran Bretaña, por lo voy a tener que ausentarme durante una temporada, explico con calma. ¿Unos meses? ¿Solo unos meses? Preguntó con tono suplicante. Salazar miró confundido a su nieto hasta que se dio cuenta de que sus palabras habían podido ser interpretadas de otra forma. Por los dioses. Claro que es solo por unos meses. Jamás te abandonaría, eres lo único que me queda, aseguró en tono que no dejaba margen a la duda. El ojiverde soltó un suspiro de alivio. Por un momento pensó que iba a perder a una de las personas más importantes de su vida. Mierda, abuelo, no me asustes así, dijo un poco enfadado. ¿A dónde piensas ir? Al continente. Hace unos años descubrí unos hechos bastante preocupantes sobre Voldemort, en concreto, la forma con la cual consiguió escaparse de la muerte. Aunque es solo una sospecha y estoy casi seguro de que tengo razón, debo asegurarme y buscar algún rastro que confirme mis suposiciones. He averiguado que antes de volver a Gran Bretaña, pasó una larga temporada en el continente. Voy a empezar por ahí, resumió. Harry asintió comprendiendo, aunque algunas dudas seguían persistiendo. ¿Por qué nunca me has contado nada de esto? Siempre nos habías dicho que Voldemort seguía vivo y al acecho, pero nunca el cómo era posible. Era una duda que siempre había estado rondando por su cabeza. Voldemort
Siendo el último de la línea bastarda de Salazar, con su muerte, Harry fue reconocido por la magia como el descendiente legítimo de Salazar y Belladonna. El anciano le había explicado que, a pesar de que Voldemort no estaba muerto, tampoco estaba vivo, lo que debió ser suficiente para que la magia fuera más laxa con las condiciones del ritual que perpetró Belladonna hace más de 1500 años para vengarse de Salazar y su traición al tener un hijo fuera del matrimonio. Salazar lo miró con una mirada apenada. Lo siento, Harry, no te lo conté porque no estaba del todo seguro. Solo había tenido pruebas aleatorias y su relación entre sí era pura especulación. De nada habría servido contarte mis dudas si no tenía nada para probar que eran ciertas. Lo único que tenía como hecho era que no se había encontrado el cuerpo de Voldemort, que los tatuajes de los mortífagos seguían en su sitio y ciertos objetos relacionados con él. Sabía que seguía por ahí, pero eso era todo. Ahora tengo la oportunidad de cerciorarme de que mis sospechas son ciertas y es por eso que debo irme. Harry se quedó mirando a su abuelo a los ojos unos instantes hasta que suspiró con resignación. Está bien, lo entiendo, aunque no me guste, se quejó un poco. La idea de que su abuelo se fuera por ahí siguiéndole la pista a un terrorista y asesino en masas no le gustaba, pero tampoco podía hacer mucho. Salazar se rió de buena gana. Deja de preocuparte tanto, soy el mago más viejo y poderoso del mundo. Por mucho que la gente piense que ese título le pertenece a Dumbledore, unos niñatos no van a poder conmigo, dijo en un tono jovial. Harry sonrió al anciano. Era cierto, Salazar era una bestia, un monstruo en la batalla y lo sabía de primera mano. Una vez le había pedido a su abuelo que luchara contra él de forma seria, sol decir que no se esperaba que el anciano convocara a una horda de serpiente y todas ellas se pusieran a disparar maldiciones y hechizos. Solo de recordar la ola de magia que se abalanzó sobre él era suficiente para hacerle sudar. Salazar era un destructor de ejércitos con una experiencia y poder que nadie podía esperar rivalizar, ni siquiera Voldemort. Iba a estar bien, o eso esperaba. Capítulo 14. Verano en Scove. Harry hizo comprobaciones de última hora. Era importante teniendo en cuenta que no iba a volver a casa hasta posiblemente mediados de agosto. Eran las 8:30 de la mañana y estaba revisando su mochila en busca de algún elemento faltante. No hallando ninguno, el pelinegro cerró su mochila, se la ató a la espalda y cogió su escobe dejándola colgada por encima de su hombro. Luego salió de su habitación comprobando por 5 veces esta mañana que lo tenía todo antes de dirigirse hacia el comedor. El primer día del resto de su vida, y no se iba a casar, iba a ir al campo de entrenamiento de la División Sub-17 de Quidditch. Era, literalmente, el inicio de su carrera profesional. Cuando Harry se reunió junto a sus amigos con el señor Petersen, también habían discutido los términos de su contrato de trabajo. Sí, habían firmado un contrato vinculante, para todos los efectos, estaban jugando como representantes oficiales de Inglaterra en la Copa del Mundo de Quidditch Sub-17. Eso implicaba que iban a pagarles además de obtener muchos otros beneficios, pero al mismo tiempo había muchas expectativas en ellos. Los 5 jugadores de Quidditch iban a tener un horario fijo, seguirían unas reglas a toda costa y en su mayoría, tendrían que comportarse con mucho cuidado a lo largo del verano. No podían avergonzar a su país con una conducta vergonzosa. Es por eso que tenía tanta prisa, tenía que estar en el campo de Quidditch del equipo en media hora. No estaba preocupado por el medio de transporte. El departamento de juegos mágicos había dispuesto un anillo de traslado bidireccional para todos los jugadores, solo tenía que activarlo y iba a aparecer en el lugar designado en un segundo. El problema es que tenía que despedirse con prisa. Harry bajó el último tramo de escaleras y giró a la izquierda dirigiéndose al comedor donde sabía que estaban todos. Al cruzar la puerta de la sala se encontró con una escena típica de la casa. Salazar estaba sentado a la cabeza de la mesa, a su izquierda estaba Narcisse y a la derecha es donde se sentaría el Cones allá a su lado.
Los tres estaban comiendo tranquilamente sin decir nada, aunque teniendo en cuenta que él y su abuelo iban a irse durante un tiempo bastante largo, supongo que era normal que el ambiente estuviera un poco bajo, pero aún así, eso no le desanimó, dejó su escobe y su mochila en un rincón y se dirigió a su asiento. Una vez sentado, puso cualquier cosa que cayera en sus manos en su plato y comió a toda velocidad. Más despacio, te vas a atragantar, le dijo el anciano en un tono divertido. Harry tragó lo que tenía en la boca con fuerza antes de contestar. Lo siento, tengo prisa. Aún así tómatelo con calma, el campo de Quidditch no se va a ir a ninguna parte, le dijo Narcisse. Harry no dijo nada, no iba a arriesgarse en incurrir en la ira de su figura de madre, en su lugar, eligió mirar a su novia que parecía decaída. Vamos allá, solo será este verano, le dijo mientras cogía sus manos debajo de la mesa. La rubia suspiró. Lo sé, pero aún así no voy a verte hasta agosto y el abuelo también se va a ir durante mucho tiempo, dijo deprimida. Harry entonces recordó la conversación que tuvo ayer con su abuelo y se sintió un poco preocupado. No será demasiado largo, un año como mucho. Después de eso vamos a celebrar mi regreso por todo lo alto, dijo intentando animarlos. Isaiah y Harry sonrieron un poco, pero la rubia se volteó entonces para mirar a su madre. Mamá, ¿y tú qué harás? Narcisse sonrió. No pensaréis que me paso todos los días en esta mansión sin hacer nada. No os preocupéis por mí, tengo mi propio grupo de amigos y no voy a sentirme sola. Ambos adolescentes asintieron antes de reanudar su desayuno. Harry comió rápidamente antes de despedirse del anciano y la madre rubia, luego le dio un beso largo y húmedo a Isaiah que la dejó con las piernas débiles. Con todo hecho, volvió a coger su mochila y su escobe antes de mirar hacia su manga. ¿Estás preparada, Siseo? Sí, pero date prisa, odio los trasladadores, gimió la serpiente emplumada. Harry se rió entre dientes. Se despidió una última vez con un gesto de mano antes mirar a su mano derecha donde llevaba un anillo de oro en el dedo corazón y gritar la palabra de activación. Mundial. Harry sintió como sus piernas flotaban en el aire y la realidad se desgarraba de golpe dejando solo un mundo de color amarillo que giraba sin parar. Pero no tuvo tiempo para disfrutar de la sensación pues tenía de prepararse para el aterrizaje inminente. El pelinegro se centró en su entorno y en cuanto vio el tejido de la realidad desgarrarse, miró hacia el suelo y se preparó para aterrizar. Con un pie hacia adelante y el otro a medio flexionar, el chico empezó a mover las piernas como si estuviera corriendo, justo a tiempo para cuando sus pies tocaron el suelo, el chico salió corriendo de la nada en vez de caer al suelo con fuerza. Este era el resultado de horas de práctica. Por alguna extraña razón los métodos de transporte mágicos le odiaban y había tenido que practicar para no caer de culo cada vez que usaba un trasladador o usaba la Red Flu. Harry llegó a un alto en su carrera y empezó a observar el lugar donde se encontraba. Era un campo de entrenamiento de Quidditch. La única diferencia entre este y el campo de Quidditch de vuelta en la escuela era la ausencia total de gradas, aunque sí había unos enormes muros de madera capaces de ocultar a los jugadores si volaban demasiado alto en el cielo. Al mirar a nivel del suelo, observó que había dos pabellones circulares, uno de color blanco y el otro de color azul con un letrero que ponía, entrenador, el uno al lado del otro. Harry se dirigió hacia el pabellón blanco, pensando que sería su tienda junto al resto de su equipo. A primera vista, el pabellón no parecía ser lo suficientemente grande como para albergar a 7 adolescentes en él, pero Harry sabía mejor. Al cruzar el umbral de la tienda, el ojiverde observó una de las obras mágicas más grandes jamás creadas. Dentro de la tienda, el espacio era 10 veces más grande. Pudo ver que al fondo del todo se encontraban 7 compartimentos separados por muros de madera y una cortina blanca como puerta. Justo antes había varias mesas y sofás donde uno se podía sentar con tranquilidad. A la izquierda de la sala había una cocina y una nevera y a la derecha una puerta donde ponía, baño. Magia para agrandar el espacio, realmente increíble. Harry, el ojiverde giró la cabeza justo a tiempo para recibir a Blaise en un abrazo. Es impresionante, ¿verdad? Dijo. Sí,
estoy impaciente por empezar los entrenamientos, contestó emocionado mientras se separaba de su amigo. Yo no, con todo este lujo no me molestaría saltármelos y disfrutar de todo esto, dijo Roger mientras se acercaba. Los dos pelinegros se quedaron mirándolo con reproche. ¿Qué edita UCH? Idiota. Tenemos la oportunidad única de competir en la Copa del Mundo y tú solo piensas en holgazanear, gritó Daphne después de pegarle una colleja al idiota del grupo. Cedric venía detrás de ella y se veía bastante divertido por todo el asunto. Harry, al ver que su prometida estaba ocupada amonestando al idiota del grupo, se dirigió hacia los compartimentos para encontrar su habitación. Mientras se acercaba, notó que había pequeñas placas de madera clavadas sobre el borde de las paredes de madera que separaban los cuartos de los jugadores. Cada placa llevaba un nombre. Harry reconoció los nombres de sus amigos y vio dos más que no reconoció, aunque supuso que eran los nombres de los bateadores. Harry se dirigió al compartimento que tenía la placa con su nombre, que resultó ser el del medio con 3 compartimentos de cada lado, y abrió la cortina. El ojiverde pudo ver una cama doble con un armario de un lado y una mesita con un despertador del otro y una mesa de trabajo. Incluso vio un soporte para escobes profesional cerca de la entrada. Harry dejó la escobe en el soporte y se apresuró a desempaquetar sus cosas. Había cogido una mochila sin fondo y sin peso, capaz de almacenar un sinnúmero de cosas. Era más apropiado para un jugador de Quidditch que un baúl, por no decir que más ligero y con menos inconvenientes. Mientras Harry estaba ocupado, no se dio cuenta de una cierta chica entrando en su cuarto y cerrando la cortina detrás de ella. La rubia se colocó detrás de Harry y lo abrazó desde atrás mientras empezaba a darle pequeños besos por todo el cuello y enviaron un agradable hormigueo por todo el cuerpo de Harry. Daphne, tengo que ordenar mis cosas, dijo con los ojos cerrados disfrutando de la sensación. Puedes hacerlo luego, susurró en su oído mientras empezaba a meter sus manos debajo de la camisa de Harry, acariciando sus abdominales. Daphne, podrían oírnos, reprochó, pero aún así no se resistió cuando la chica le quitó la camiseta. Daphne guió el cuerpo de Harry para que se diera la vuelta y cogió su cara con ambas manos mientras le sonreía sensualmente. Los cuartos están insonorizados, finalizó antes de reclamar los labios de su hombre. La chica acarició los labios de su prometido con suavidad, tentándolo poco a poco. Harry envolvió a la rubia entre sus brazos, acariciando su espalda lentamente. Poco a poco, las manos del ojiverde fueron bajando mientras seguían besándose. El beso no tardó en calentarse y ambos abrieron sus bocas, buscando la lengua de su pareja. Harry cogió con fuerza las nalgas de la rubia, sacándole un gemido mientras luchaban con sus lenguas. Ejem. Daphne rompió el beso y miró de donde provenía el sonido. Harry, por su parte, apartó las manos del culo de la rubia rápidamente antes de mirar. De pie, en la puerta con la cortina en la mano, se encontraba un hombre de cabello gris corto y ojos negros vestido con una túnica formal. Lo estaba mirando con cara de palo. A partir de ahora, agradecería si se abstuvieran de estas actividades hasta el final de los entrenamientos. Por cierto, el entrenamiento va a empezar ahora, vestíos y salid fuera, dijo antes de cerrar la cortina. Los dos adolescentes se quedaron en silencio sin saber qué decir. Bueno, ¿a qué esperáis? Moved el culo. Siseo Silena sorprendió a los dos. 10 minutos después, Harry, Daphne, Roger, Blaise y Cedric estaban alineados frente al desconocido junto a 2 chicos más. Los 2 chicos se llamaban Robert y Albert Vale, los bateadores del equipo y gemelos. Los 5 estudiantes de Hogwarts se sorprendieron al encontrar otra versión de los gemelos Weasley, solo que estos eran rubios con ojos negros. La razón por la que no los habían visto nunca era porque ambos estudiaban en América en la escuela de magia Ilvermorny. Los 7 adolescentes vestidos con sus uniformes de entrenamiento blanco y azul esperaron que el hombre tomara la palabra. Muy bien, para aquellos que no me conozcan, me llamo Raymond Anderson, ex cazador de los Pudelmore y representante de Inglaterra. Todos se quedaron mirando incrédulos al anciano, a pesar de no haberlo reconocido sabían quién era. Habéis sido elegidos para representar a Inglaterra porque sois lo mejor que puede ofrecer nuestro país. Pero no toméis la Copa del Mundo Sub,
17 a la ligera. Han pasado más de 40 años desde que nuestro país ha ganado el Mundial. Mi equipo fue el último en traer una copa a casa y fue en los años 40. Los equipos de ahora son mucho más hábiles que los de mi tiempo y por eso voy a haceros sudar y sangrar para asegurarme que obtenéis la victoria. Solo voy a aceptar lo mejor de vosotros. ¿Alguien tiene algún problema? No, señor, todos gritaron. El entrenador asintió satisfecho. Muy bien, en ese caso veamos de lo que estáis hechos. Potter, Davis, Gringres, subid a vuestras escoubes, veamos si lo que me ha dicho Rohan Petersen sobre vosotros es cierto. Los tres nominados subieron a sus escoubes sin dudar y salieron volando por encima del campo. De mientras, Raymond encantó a tres maniquís subidos en escoubes y los hizo sobrevolar el campo cerca de los aros. Con eso hecho, el entrenador apuntó el coafe con su varita y lo mandó a volar hacia Daphne, que lo cogió en pleno vuelo. La rubia voló hacia la portería, pasó al lado de un muñeco y lanzó el balón hacia Roger. El chico se dirigió recto hacia los aros, pero los dos otros muñecos le barraron el paso. Por puro instinto y gracias a varios años jugando con su amigo, Roger lanzó el coafe hacia arriba donde sabía que lo esperaría Harry. El pelinegro cogió el balón y lanzó directamente al aro del medio. Desde abajo el portero miró asombrado el juego. No está mal. Parece ser que llevan mucho tiempo jugando juntos y pueden predecir sus jugadas entre ellos. Raymond siguió mirando cómo jugaban unos minutos hasta que decidió que era suficiente. Muy bien. Parece que es demasiado fácil para vosotros. Vamos a subir la dificultad. Savini, gemelos Blaise, es vuestro turno. Diggy, vamos a ver de qué estás hecho. Albert, apunta a los cazadores. Robert, ve por Diggy. Todos los jugadores se apresuraron a moverse y durante la siguiente hora, el entrenador de Inglaterra observó a su equipo jugar mientras iba tomando notas. El hombre de edad estaba emocionado. Su país no había tenido un equipo tan bueno en años y creía que, después de tanto tiempo, tenían una buena oportunidad de ganar la copa. Muy bien, ya es suficiente, gritó Raymond. Todos los jugadores se pararon y bajaron hacia el suelo mientras él con su varita recogió los Bloodhairs y la snitch y los volvió a encerrar dentro de la caja. Bien, vamos a empezar. Iggy, sí, tienes buenos ojos, algo muy importante para un buscador. En cada intento encontraste la snitch en menos de 5 minutos. Algo muy impresionante, pero no prestas atención suficiente a tu entorno. Robert, estuvo a punto de tumbarte demasiadas veces para mi gusto. Tu habilidad con la SQV es decente, pero se puede mejorar. Vas a estar practicando técnicas de vuelo mientras mejoras tu capacidad de atención dividida. Savini, sí, no hay mucho que decir. Tienes una habilidad impresionante a la hora de detener el coafe, pero tienes problemas para maniobrar tu SQV. Vamos a centrarnos en eso. Vale. ¿Cuál diagonal? ¿Cuál? Preguntaron los gemelos con una sonrisa. Los dos, voláis bien, pero se puede mejorar. Lo que me molesta es vuestra capacidad para golpear los Bloodhairs. Tenéis buena puntería, pero os cuesta demasiado posicionaros para apuntar bien. Vais a corregir eso. Gringres. Davis. Sí. Diagonal. Sí. Ambos os movéis bien con la SQV y tenéis un buen saque, pero tenéis dificultades para sincronizaros. Dependéis demasiado de Potter como intermediario para hacer vuestras mejores jugadas. Quiero que trabajéis vuestro trabajo en equipo. Potter. Sí, nada que decir, eres bueno, muy bueno, y lo más aterrador es que puedes mejorar aún más. Solo una pega, deja de preocuparte por el resto del equipo, estás más centrado en cómo juegan los demás que en tu propio juego. Por suerte eres lo suficientemente bueno como para que eso no afecte a tu juego, pero disminuye tu efectividad en el juego. Tienes que aprender a confiar más en tus compañeros y no controlarlos tanto. Dicho eso, tampoco es como si fuera algo del todo malo, sobre todo porque vas a ser el capitán de este equipo. ¿Alguien tiene algún problema con eso?, preguntó Raymond. No, señor. Muy bien. A las duchas y vestíos con el uniforme. Tenemos una rueda de prensa en media hora y luego volveremos a entrenar, informó. Los jugadores se apresuraron a obedecer y fueron directos a su tienda mientras que el entrenador los observaba, en concreto, observaba a Harry. Potter es bueno,
tan bueno que no tenía ninguna pega con él, pero aún así no puedo decirle eso o podría acomodarse en los laureles. Aún así, esos tres tienen una capacidad increíble para pasar entre defensa y ataque a pesar de que se apoyan demasiado en Harry, pero se puede solucionar. Tengo una muy buena sensación con este equipo, pensó mientras sonreía de oreja a oreja. XXXX eran las 9:00 de la mañana en la mansión Potter y el ambiente era bastante tenso. Desde que Charles volvió a casa hace 2 días, Lily y James habían estado furiosos debido a que también recibieron el boletín de notas de su hijo. La bronca que el pelirrojo recibió duró 3 horas y después sus padres decidieron darle clases de repaso durante el verano para ponerse al día. No era como si pudiera hacer gran cosa más puesto que sus padres lo habían castigado. Los Potter estaban sentados en la mesa desayunando, James y Lily seguían de mal humor. Charles estaba con la cabeza baja sabiendo lo que le esperaba durante los próximos 2 meses, en cuanto a Rosie estaba comiendo sin ninguna preocupación en el mundo. Un estallido repentino captó brevemente la atención de todos. Un elfo doméstico había aparecido al lado de James con un papel en la mano. El periódico de la mañana, maestro. El pelinegro cogió el periódico. Gracias, Mitch. El sirviente se inclinó antes de desaparecer en otro estallido. James miró la portada y se puso blanco, sus ojos amenazando por salir disparados a través de sus gafas. La nueva generación. Por Douglas Rifail. Ayer una declaración fue hecha en el campo de entrenamiento del equipo de Quidditch Sub-17. Para todos los amantes de este deporte os alegrará saber que la nueva generación de Quidditch se ha dado a conocer. Este reportero ha tenido el privilegio de ver en acción y entrevistar. Inglaterra después de incontables años ha dado a luz a un grupo de jugadores increíbles. Entre los cazadores se cuenta Harry Potter, el hermano del niño que vivió, famoso por haber logrado curar al patriarca Longbottom de su locura. Este chico increíble ha marcado más de 3000 puntos en 4 años desde que entró en el equipo de Quidditch de Slytherin en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, convirtiéndose así en el cazador más joven de la historia. Su casa se ha mantenido en posesión de la Copa de Quidditch y la Copa de la Casa durante 4 años consecutivos. Este reportero tuvo la suerte de poder entrevistar al joven Potter. Fue tan repentino, incluso después de varios días no me lo podía creer. Siempre fue mi sueño el poder jugar como representante de Inglaterra. Cuando se le preguntó si tuvo un entrenamiento especial cuando era joven respondió: no, simplemente jugaba con mi tutor. Ambos siempre fuimos unos amantes del Quidditch. Más tarde, cuando entré en Hogwarts, jugaba con Blaise y Roger. Este reportero se sorprendió hasta que recordó que el joven Potter no vivía con su familia y estaba bajo la tutela de un hombre desconocido. Las razones son desconocidas y la familia Potter siempre se ha negado a dar explicaciones. Cuando se le preguntó, se negó a responder. Los compañeros cazadores del joven Potter, Roger Davis, hijo de Jonas Davis, el jefe del Departamento de Cooperación Internacional, y Daphne Gringras, hija de Cygnus Gringras, propietario de la Enterprise, también han tenido una sorprendente habilidad con la escobe. El joven Davis ha marcado más de 1000 puntos desde que entró en el equipo de Ravenclaw, y la joven Gringras, a pesar de llevar solo un año jugando en el equipo de su casa, también ha sido llamada para representar a Inglaterra, lo que dice mucho sobre sus habilidades en Quidditch. Cuando entrevistamos a Raymond Anderson, la antigua leyenda del Quidditch de los Puddlemore y ahora entrenador del nuevo equipo de Inglaterra, tenía esto que decir: estos chicos son buenos, tienen un muy buen trabajo en equipo, siendo Harry la piedra angular que los mantiene y sus habilidades individuales son sobresalientes. Sabemos que será duro arrebatarles la copa a los otros equipos llenos de talento, pero tenemos jugadores de su mucha calidad también. También están los gemelos Vale, ambos estu. James no siguió leyendo, su cabeza estaba intentando procesar lo que acababa de leer sobre su hijo. De pronto, la culpa y la rabia se apoderó de él, al recordar lo que había leído sobre Harry jugar con Jaidres. Culpa, pues era un recordatorio de que había empujado a su hijo fuera de su familia, y rabia al saber que Jaidres estaba tomando su lugar en la vida de su hijo. James, ¿estás bien?, preguntó Lily preocupada al ver a su marido alterado.
El pelinegro no dijo nada, simplemente le pasó el periódico a su mujer. Cuando Lily leyó el artículo abrió los ojos en shock y sus ojos empezaron a inundarse de lágrimas. Miró la foto que estaba por encima del artículo y su estado de ánimo empeoró. Harry estaba en medio de sus compañeros de equipo, la estaba en una mano y la otra mostrando su puño desafiante con una sonrisa de oreja a oreja en la cara. Una sonrisa que no había visto en años y que no creía que volvería a ver, no cuando ella estuviera cerca. Mientras que su madre estaba distraída pensando, Charles le arrebató el periódico y empezó a leer. Al final, el pelirrojo estaba hirviendo de ira. Ese maldito inútil buscador de fama, gritó lleno de envidia. Charles Lilian Potter, no te permito que hables así de tu hermano, gritó Lily furiosa. El pelirrojo solo pudo encogerse en su silla muerto de miedo. Podía ser arrogante y estúpido pero no lo suficiente como para llevarle la contraria a su madre. De mientras la pequeña Rosie estaba mirando toda la escena sin entender cuál era el problema. Por suerte, un paquete con su nombre iba de camino a su casa que iba a aclarar cualquier duda que tuviera. Pasaron las semanas y se puede decir que el equipo de Inglaterra hizo una gran impresión. El primer partido se enfrentaron a España y ganaron 560-40 dejando a todos los especialistas del Quidditch en shock. En un primer momento, todos pensaron que Inglaterra solo estaba exagerando la habilidad de sus jugadores, pero a medida que jugaban y ganaban cada partido, la afición tuvo que cambiar de opinión. Raymond entrenó a su equipo hasta el límite. Después de cada entrenamiento casi no tenían fuerzas para hacer otra cosa que no fuera dormir. Los únicos momentos en los cuales podían relajarse de verdad era después de los partidos y aún así no era mucho puesto que tenían que soportar las firmas de autógrafos con los fans. El equipo se quejó por las firmas, si fuera por los entrenamientos el entrenador los fusilaría, pero Raymond fue inflexible sobre el tema y tuvieron que aguantar a los fans intentando hacerse con su cabello o robarles un beso. En el caso de Daphne, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no matar a las chicas que intentaban propasarse con su prometido aunque claro ellas no lo sabían. Aún así eso no impidió a la rubia besar a Harry en plena cámara para dejar en claro cuál era su relación y para alejar a las lagartas. A pesar de que era la selección sub-17, las entradas siempre se agotaban y los partidos reunían una gran atención de los críticos del Quidditch que se apresuraron a cambiar su punto de vista respecto al equipo de Inglaterra, sobre todo teniendo en cuenta los resultados. Inglaterra había derrotado a Italia y Irlanda, dos equipos de renombre que contaban con jugadores de alto nivel. Los reporteros también estaban muy frustrados. Desde la rueda de prensa a principios de junio, Raymond se había negado a conceder ninguna entrevista más y los entrenamientos eran a puerta cerrada. Ahora había llegado el momento crucial, la final. El éxito o el fracaso se decidiría en este difícil partido, sobre todo teniendo en cuenta que jugaban contra Francia, que contaban con muy buenos cazadores solo superados por Irlanda y Inglaterra. El equipo entero se había preparado para este momento viendo las grabaciones de los partidos de Francia a través de los recuerdos de un pensadero. El equipo entero estaba reunido alrededor de Raymond, que tenía una cuerda muy larga en las manos. Todos ellos iban vestidos con sus uniformes de color blanco y azul, también llevaban sus escobas en mano. Esta cuerda era el trasladador que los llevaría al lugar donde se celebraría la final, el estadio de Quidditch de Suiza. Todos agarraron una extremidad y en unos segundos, el mundo de todos empezó a girar a toda velocidad. Unos segundos después el equipo se encontraba dentro de una tienda mágicamente ampliada. Los jugadores se recuperaron rápidamente y escucharon al entrenador. Muy bien, seguidme, dijo mientras se ajustaba la corbata y salía de la tienda seguido por su equipo. Fuera de la tienda se extendía una alfombra roja que llegaba hasta la entrada del estadio de Quidditch reservada para los jugadores. Cientos de personas estaban al lado de la alfombra animando y saludando a los jugadores de Inglaterra, pero no podían llegar hasta ellos debido a los guardaespaldas bloqueando el paso, así como las vallas de acero que se extendían por ambos lados de la alfombra. Los jugadores saludaron a la multitud mientras cruzaban la distancia entre la tienda y el estadio.
Cuando llegaron se colocaron en línea frente a su entrenador que estaba de espaldas a la salida al campo de Quidditch. Caballeros. Raymond suspiró ganándose la risa de sus jugadores. Y señorita, aquí estamos, a solo un paso de ser los campeones. Demostrad al mundo que Inglaterra ha vuelto al juego. Salid y gana. Sí señor. Con eso dicho, Raymond se retiró para ir a su balcón y disfrutar del partido. Los jugadores se subieron a sus scooters preparados para la salida. Desde el estadio, el comentarista usó un encanto sonorous. Damas y caballeros, bienvenidos a la final de la Copa del Mundo de Quidditch Sub-17. Hoy, tendremos la oportunidad de ver a dos equipos de alto nivel enfrentarse para obtener el título de campeones. Los representantes de Francia, el Guardián, Bernard, el Buscador, Richard. Los bateadores, Petit y Martin y los cazadores, Moreau, Duran y Dubois. Los aplausos estallaron en la sección francesa mientras observaban a sus jugadores vestidos de azul oscuro volar por el campo saludando a la multitud. Francia ha demostrado tener unos jugadores de gran habilidad, teniendo en cuenta que han llegado hasta aquí, pero lo mismo se puede decir de Inglaterra. Damas y caballeros, os presento al mejor equipo que ha tenido Inglaterra desde 1944. Con vosotros, el Guardián, Savini, el Buscador, D.Gay, los bateadores, Vale y los cazadores, Davis, Gringres y Potter. Los espectadores ingleses se volvieron locos aplaudiendo y animando a gritos al equipo ingleses. Hubo incluso mujeres animando a gritos al pobre Harry que solo pudo suspirar cansado. Parecía que la noticia de su emparejamiento con Daphne no había disuadido a sus fans femeninas. Después de que el equipo inglés diera una vuelta por todo el campo se reunieron en el centro junto a sus contrincantes y el árbitro. Los capitanes de ambos equipos, Harry y Dubois, se estrecharon la mano antes de alejarse junto a sus equipos para preparar su estrategia. En las gradas, en una de las cabinas de lujo reservada para las familias de los jugadores, se encontraban Narcisse y Isaiah mirando con orgullo a Harry. Silena estaba acomodada en el brazo de Isaiah. Todavía no me creo que estemos aquí. Todos se giraron para mirar a Jonas Davis que tenía una sonrisa de oreja a oreja debido a la emoción. Habla por ti. Yo siempre supe que mi niña llegaría lejos, se jactó Cygnus Gringers. Querido, no empieces, dijo Samantha sabiendo lo que pretendía su marido. Aún así, es una pena que Salazar no haya podido venir, dijo María. Narcisse suspiró. No se puede evitar, tenía mucha prisa por investigar los orígenes de Volumen. No creo que este sea el mejor momento para hablar de esto, dijo Melisandra mirando al resto de los huéspedes de su balcón. Había dos parejas que eran ajenas a su pequeño grupo, las familias Tige y Iván que habían venido a ver a sus hijos jugar. Narcisse se sonrojó un poco avergonzada por su descuido y asintió. Luego se giró para mirar a su hija que tenía unos prismáticos mágicos en los ojos pero aún así pudo notar su ceño fruncido. Cariño, ¿ocurre algo? Isaiah bajó los prismáticos y sonrió a su madre. No es nada, dijo antes de volver a mirar al campo de Quidditch donde estaba su novio, su mejor amiga diagonal futura hermana y el resto de sus amigos. Había visto una familia que no quería ver pero aún así no iba a dejar que arruinaran su estado de ánimo, no hoy cuando Harry estaba jugando un partido que iba a decir su futuro y podría ser su oportunidad de alcanzar su mayor sueño. Si hoy ganaban, la Copa Mundial de Quidditch Profesional iba a estar a su alcance. Narcisse se sintió, no muy convencida pero lo dejó pasar viendo cómo los jugadores en el campo se separaban y se preparaban para iniciar el partido. El trío de hermanas pequeñas, Storie, Tracy y Anna gritaron animando a sus hermanos y amigos. El árbitro silbó antes de lanzar el coifre en el aire que fue rápidamente cogido por Harry que cargó de cabeza hacia los aros esquivando a dos cazadores y lanzando a puerta. Fue tan rápido que el guardián y el árbitro ni siquiera reaccionaron hasta que fue demasiado tarde. La multitud estalló aplaudiendo la asombrosa habilidad del pelinegro. Impresionante, 10-0, ni siquiera he tenido tiempo de comentar la jugada. Harry no celebró, en su lugar volvió al otro lado del campo con sus compañeros preparado para la defensa. Balón para Francia. Moreau tiene el balón y carga hacia los aros, esquiva un Bludger, pasa a Dubois. No,
Gringles intercepta, esquiva a Duran y pase a Davis. Davis carga de frente, Moreau va a interceptar pero se la pasa a Potter. Potter se dirige a los aros y lanza. Gol. 20-0 a favor de Inglaterra. Entre los aplausos, los ánimos y los miles de espectadores que estaban presenciando el partido, se encontraba una familia muy particular. «Vamos Harry», gritó una pequeña pelirroja a pleno pulmón. Iba vestida con un uniforme clavado al del equipo de Inglaterra, había sido un regalo de su hermano mayor. «Rosie, no te acercas tanto a la barandilla», dijo Lily mientras recogía a su hija. «Pero mamá», se quejó. «Nada de peros», dijo mientras se sentaba en su sitio y puso a su hija en su regazo y volvía a centrarse en el partido. James estaba a su lado animando como un loco, siempre había disfrutado del Quidditch pero con su hijo en el campo, este era sin duda el mejor momento de su vida. «Es increíble Lily, nuestro hijo es increíble», gritó con una sonrisa de oreja a oreja. «Lo sé James», la pelirroja sonrió con tristeza. «Ojalá nos hubiéramos dado cuenta antes». El pelinegro se puso serio de golpe y cogió la mano de su esposa. «No podemos cambiar el pasado pero podemos intentar arreglar nuestros errores. Dumbledore nos ha dado una oportunidad de volver a conectar con Harry, tenemos que ser positivos». Lily sonrió a las palabras de su marido y James devolvió la sonrisa. «Ahora vamos a animar a nuestro hijo». «Sí, ahí», gritó Rosie mientras veía a su hermano marcar otra vez, llamando la atención de sus padres que siguieron el ejemplo de su hija. Charles estaba al lado, hirviendo de ira y celos. No podía entender por qué tenía que ser él, su hermano no era especial y nunca lo fue, por algo sus padres se olvidaron de que existía. Pero no iba a permitir esto, cuando creciera un poco más iba a exigir que lo aceptasen en el equipo, era mejor que diga y en todos los sentidos, incluso si le arrebató la snitch cuando Fleetwood y Gryffindor se enfrentaron esa verdad no cambiaba, o al menos eso pensaba. De vuelta en el campo, Harry estaba teniendo el momento de su vida. Davis esquiva un Bludger y pasa a Potter, Potter se dirige a los aros pero Dubois y Moreau le verán el pa, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Harry cargó de frente hacia los dos cazadores franceses que miraron en shock como el pelinegro estaba a punto de chocar contra ellos. Pero el capitán de Inglaterra no tenía esa intención, en su lugar, elevó ligeramente la escoba y giró sobre su eje quedándose boca abajo. En esa misma posición, Harry pasó por el medio entre los dos jugadores, su cabeza rozando por los pelos los hombros de sus dos oponentes dejando vía libre para marcar. Aprovechando que el guardián se había quedado embobado mirando, lanzó el coifle en el aro de la izquierda, Bernard no reaccionó a tiempo y el balo pasó libremente fácilmente por el aro. Impresionante, qué maniobra tan increíble y arriesgada. 190-30, cuanto más se extendía el partido, más se daban cuenta los fans y el equipo de Francia que su victoria ya estaba fuera de su alcance. Francia tenía buenos cazadores pero Harry, Roger y Daphne eran simplemente demasiado buenos, eso sin contar a Blaise protegiendo los aros y los gemelos van hostigando sin parar a los jugadores. Después de 20 minutos más, Cedric finalizó el partido al atrapar la snitch después de evitar dos Bludgers dirigidos a él. 470-50, victoria para Inglaterra, el anuncio resonó por todo el estadio acompañado por los gritos de júbilo y los aplausos de los ingleses. Una pantalla gigante estaba mostrando a Cedric sosteniendo la snitch en alto con banderas inglesas ondeando. En el balcón de las familias, los padres de los jugadores ingleses estaban aplaudiendo con sonrisas de oreja a oreja mientras que con los Potter, James estaba saltando como un loco junto a Rosie mientras que Lily aplaudía con una sonrisa de orgullo estampada en la cara. Charles era el único que estaba sentado mirando con envidia a su hermano. Todo el equipo se reunió en un abrazo colectivo en medio del aire gritando de felicidad. Lo habían conseguido, eran campeones juveniles del mundo. Cuando se separaron bajaron al suelo donde se reunieron con el equipo francés y les dieron la mano como signo de respeto antes de ponerse en fila india junto al otro equipo a la espera de la entrega de premios.
Los ministros de Francia y Inglaterra se avanzaron a los dos equipos y el ministro francés se avanzó poniendo uno por uno una medalla de plata a través del cuello de cada jugador francés. La afición aplaudió animando al equipo por su esfuerzo y su desempeño. Luego avanzó el ministro inglés, Cornelius Fayt, y con una sonrisa de oreja a oreja hizo lo mismo que su homólogo francés, poniendo una medalla de oro a cada jugador y dándoles la mano felicitándolos bajo los aplausos de toda la afición inglesa. Luego el equipo avanzó hacia un pequeño podio donde descansaba una copa de oro macizo. Blaise y Roger empujaron a Harry hacia adelante animándolo a hacer los honores. Los gritos y los vítores solo se hicieron más fuertes a medida que Harry avanzaba hacia la copa. Harry cogió la copa con ambas manos y la levantó en señal de victoria bañándose en los aplausos y los gritos extasiados de toda la afición y los miles de flashes de las cámaras, los confeti de color blanco y azul llovían por todo el campo mientras en el aire los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Este era el mejor momento de su vida. Harry estaba desnudo, apoyado contra el muro de la ducha disfrutando de la sensación del agua cayendo sobre él, relajando sus músculos tensos por todo el esfuerzo del partido. Le habría gustado quedarse ahí durante unas horas pero no podía. De mala gana, acabó de lavarse antes de salir de la ducha y vestirse con una chaqueta y unos pantalones blancos junto con una camiseta azul. Silena, que había llegado cuando el partido finalizó, lo estaba esperando en un rincón. Ánimo, querido, solo serán unos minutos y después podrás celebrar con los demás, Siseo. Lo sé, pero no tiene por qué gustarme, se quejó. Piensa en lo que viene después, una fiesta privada con tus amigos y los padres. Narcisse y Esaía estarán contigo. Harry sonrió. Había echado muchísimo de menos a su figura de madre y a su novia. Era una pena que Salazar no pudiera estar con él en un momento como este, pero habría más oportunidades. El anciano era un fanático de Quidditch hasta la médula y sabía que, estuviera donde estuviera, había estado siguiendo los partidos durante las últimas semanas. Tendrían mucho de lo que hablar en cuanto volviera. Cuando estuvo listo salió del vestuario con Silena enroscada dentro de la manga de su brazo izquierdo y vio a Raymond esperándolo. Harry suspiró. ¿Realmente tengo que hacerlo? Eres el capitán, el representante del equipo, por lo que es tu obligación. Además, desde que curaste milagrosamente al Lord Longbottom, la prensa ha tenido un increíble interés en ti. Harry gimió con fastidio. Relájate, si alguien hace una pregunta fuera de turno o que no quieres contestar voy a ponerlos en línea. El ojiverde asintió y siguió a su entrenador a través de los corredores del estadio de Quidditch. No tardaron mucho en llegar a su destino. Raymond abrió una puerta y entró en una sala seguido por Harry. En el momento en el que entraron fueron bombardeados por los flash de las cámaras y las preguntas de los reporteros. Harry gimió de nuevo. Este se suponía que era el momento donde debería estar celebrando con el resto de sus compañeros. En vez de eso, tenía que aguantar a la prensa de las narices. Puta conferencia de prensa. Los dos se sentaron delante de una mesa colocada en una plataforma, lo que los dejaba a la vista de los reporteros frente a ellos que no paraban de hacer preguntas sin cesar. Por suerte, Raymond puso orden rápidamente y hizo callar a todos en la sala. Muy bien. Para mantener un orden les pido que levanten la mano y cuando se les indique que hagan sus preguntas. No tardaron en obedecer y pronto todos los reporteros de la sala tenían la mano levantada. Señaló a uno al azar. Señor Anderson, felicidades por ganar. Debe estar muy orgulloso de su equipo. La victoria no me corresponde a mí sino a mis jugadores. Yo solo he sacado a flote el potencial que tenían y sí, estoy muy orgulloso de todos ellos, dijo confiado. Harry sonrió feliz ante las palabras del viejo jugador de Quidditch. Señor Anderson, ahora que han asegurado la victoria para la Copa Juvenil, ¿cuáles son sus planes para el equipo? Los ojos de Raymond parecían brillar ante esa pregunta. En vista que en los últimos años, el equipo nacional actual no ha conseguido aportar resultados, la Asociación de Quidditch de Inglaterra me ha pedido que asuma el cargo como entrenador junto a mis chicos como jugadores oficiales de Inglaterra. Los periodistas saltaron y lanzaron preguntas al azar olvidando por completo el orden que había antes en la sala.
Harry por su parte se quedó mirando a su entrenador con los ojos como platos mientras una sonrisa empezaba a formarse en su cara y las lágrimas amenazaban por derramarse de sus ojos. Su sueño ya no era un sueño, era una realidad. Pensó que tardaría años para conseguir una oportunidad como esta y Raymond se la había entregado ahí mismo. Tuvo que usar todo su autocontrol para no saltar encima de Raymond y abrazarlo con todo lo que tenía. Cuando Raymond logró recuperar el control de la sala, las manos no tardaron en levantarse de nuevo. Señor Potter, ¿va a aceptar esa oferta? El ojiverde sonrió con confianza. Puede contar con ello. No voy a desperdiciar una oportunidad como esa y creo que mi equipo estará de acuerdo conmigo con eso. Señor Potter, ¿cree que su equipo tiene una oportunidad de ganar la Copa Mundial de Quidditch, señor? No voy a decir nada por el momento. Dejaré que nuestro juego hable por nosotros en cuanto comiencen los partidos. Señor Potter, los rumores dicen que los pesos pesados del Quidditch de Gran Bretaña, Puddlemore United, Carfield y Catapults y Belique Selvat están compitiendo todos por su firma. ¿Son ciertos los rumores? Harry levantó una ceja. Todos son equipos fantásticos de gran nivel, pero siento decir que no sé nada sobre el tema. Además, con la reciente oportunidad que nos ha venido a mi equipo y a mí, quiero centrarme completamente en la Copa Mundial. Señor Potter, sabemos de su relación con su compañera cazadora, Daphne Gringras, pero algunos rumores dicen que está en una relación con otra chica también. ¿Es eso cierto? Harry suspiró cansado, pero antes de que pudiera decir algo Raymond saltó. El señor Potter no está aquí para responder preguntas sobre su vida personal, dijo con todo el desprecio que pudo reunir en su voz. El reportero que hizo la pregunta se estremeció y bajó la cabeza intentando hacerse lo más pequeño que pudo. Señor Potter, ¿cuáles son sus planes para el futuro laboral? Después del milagro que obró con el caso de Lord Longbottom, algunos especialistas en el campo de la curación esperan verlo entre sus filas. Raymond iba a saltar de nuevo, pero Harry se lo impidió. Verás, pretendo centrarme en mi carrera como jugador de Quidditch durante un largo tiempo, pero soy consciente que no voy a poder jugar eternamente. Estoy considerando convertirme en Sanede en cuanto me retire. Señor Potter, algunas fuentes de su colegio afirman que... Y así siguió durante una hora entera para gran fastidio de Harry.